Vamos a continuar con lo que empezamos a ver la sesión pasada, el día de hoy, 10 de agosto de 2022 de Matemáticas 2. De Matemáticas 1. De Matemáticas 2 es el otro curso, cálculo. Bien. Y lo que empezamos a mencionar al final de la sesión anterior fue lo que son las funciones logarítmicas. Que una función logarítmica, de hecho, es el inverso a una función exponencial que fueron las que vimos antes, las funciones exponenciales. Una función exponencial tiene esta forma, dijimos, y es igual a un número constante elevado a una potencia variable, a la cual entonces llamamos exponente. X es una potencia variable y por eso se llama exponente. Por eso le llamamos funciones exponenciales y no funciones de potencia, que son las otras en las cuales la variable está elevada a una potencia número constante. Esas son las funciones potenciales que vimos antes de las exponenciales. B, dijimos, es un número constante o base. Recordemos que las funciones son relaciones entre cantidades, en este caso la relación entre y, la cantidad y y la cantidad de x, cantidades variables. Y es la cantidad variable igual a la función de x, es decir, es variable porque depende de los valores de x, los cuales son variables. Esto es lo que vimos antes y terminamos de ver la sesión pasada, y antes de que diéramos paso a lo que son las funciones logarítmicas, que las empezamos a ver y más o menos vimos cómo se comportan la sesión pasada. Bien. Bueno. Entonces, y es f de x. Y depende de x y de los valores cambiantes de x. Pero en este caso, en una función exponencial, x es un número al que se eleva un número constante de la base. Bien. Bueno. Entonces, una función logarítmica es la inversa de y igual a b a la x, o sea, de una función exponencial. Eso es una función logarítmica. Donde x es el exponente que eleva a la base en la función exponencial. Podemos expresarla de otra manera, en este caso. Voy a expresarla de manera un poco diferente. Voy a ponerlo porque es la función inversa. Una función inversa es aquella en la cual, pues inversa de esta, es aquella en la cual la y se transforma en la x y la x se transforma en la y.
¿Bien? Entonces me voy a permitir escribir la función exponencial de esta manera. X es igual a B a la Y. Finalmente hay una relación entre ambas cantidades X y Y cuando son cambiantes. Es un poco como en el comportamiento descrito en la física, en el estudio del comportamiento de los gases. Pues si uno tiene una cantidad de gas en un recipiente, que ese recipiente sea flexible, modificable, sea elástico, diríamos, elástico sí, flexible, puede cambiar su forma. Tengo una cantidad de gas y si lo caliento, si aumento la temperatura, si aumento T, la temperatura, ¿qué sucede con el gas? Se expande, aumenta el espacio tridimensional que ocupa, que llamamos volumen. Entonces, puede suceder que yo tengo como cantidad controlable, variable independiente X a la temperatura, y la cantidad que depende de la temperatura, ¿cuál es? El volumen. El volumen sería Y, vamos a decir. No en esta forma. La relación que se encuentra en esas dos cantidades. Simplemente Y, que depende de X, sería Y es el volumen que depende de la temperatura del gas. Si aumenta el valor de la temperatura del gas, aumenta el volumen. Sería una función de tipo directo, en el cual sería una función creciente. Aumento la temperatura, aumenta el gas. Si fuera lineal el comportamiento, si la función de la relación del volumen respecto a la temperatura fuera lineal matemáticamente, pues sería una línea recta creciente, dependiente positiva. ¿Sí? O puede suceder que lo que yo estoy haciendo o necesito hacer no sea cambiar la temperatura de gases, a lo cual me enfrento a que cambian su volumen, sino quizá lo que yo necesito hacer es, estoy en la industria aeroespacial, en el lanzamiento de cohetes, y yo lo que necesito es que ocupen el menor espacio posible. Me dijeron que el motor, el cohete que vamos a usar, usa oxígeno y nitrógeno. Y son gases, oxígeno e hidrógeno, son gases. No puedo hacer un cohete así como, tengo que hacerlo lo más compacto posible. ¿Qué tengo que hacer? Reducir el volumen. ¿Qué pasa cuando reduzco el volumen? O sea, mi variable independiente en este caso ya no es la temperatura, no es la que yo voy a manipular, que es la independiente. Si la temperatura ya no es X en mi función, ahora ¿cuál es la temperatura? La variable dependiente, depende del volumen. Yo debo manipular el volumen, cambiar el volumen. El volumen ahora es X y la temperatura ahora es Y. Es decir, es la misma relación entre cantidades, pero al revés. Sería el inverso de la función anterior. Es más o menos lo que estoy haciendo yo aquí. Nada más para terminar la historia de los cohetes y los gases y las temperaturas. No sé si han podido ver lanzamientos de naves espaciales, de cohetes, sobre todo que usan combustible líquido, le llaman. Hay otro fenómeno que sucede cuando uno reduce el volumen de un gas. Se transforma su estado de gas a líquido, se licúa. Y entonces ocupa un volumen menor. Es más, a lo mejor en su casa lo usan, no el del cohete, digo, no hidrógeno y oxígeno, usan LP. ¿Qué es el LP? Es propano, un hidrocarburo licuado, o sea, líquido. Cuando viene el camión ahí que lo va a vender el cilindro donde viene el gas, es un engaño. No le están vendiendo gas. Lo voy a anunciar ante la profe. No, espérate.
Llegas, lo compras, lo metes a tu cocina, a tu casa, lo pones lo conectas con el tubo de la cocina, a la que llega a la cocina, la estufa, y tú que le abres la llave, ¿qué sale? Gas. Porque hay un cambio debido a estas relaciones y una tercera cantidad que se relaciona con estas dos, temperatura y volumen, que es la presión. Cuando yo aumento la temperatura de un gas, no solamente aumenta su volumen, sino que aumenta esa tercera cantidad que es la presión. Si yo controlo una que no cambie, o sea, tengo tres variables, Dios mío, tengo X, Y y Z. Es muy complicado tanto física como matemáticamente. Entonces lo que hacemos es, normalmente los físicos y los matemáticos y los ingenieros que venden gas, lo que hacen es que mantienen una de esas tres cantidades constante. ¿Cuál es? El volumen. ¿O te venden el gas o compras el gas en globos? No, lo compras en cilindros rígidos, no deformables, no flexibles, en el cual ahí el volumen es una cantidad constante. No cambia. Lo que puede cambiar es la temperatura y la presión del gas. El gas que está dentro viene a una presión grande y eso provoca que de hecho se licúe, por eso es que ustedes les venden. Es una especie como de contradicción, gas licuado, o sea, gas o líquido, ya decídase. No, le llamamos gas porque así lo usamos, pero lo compramos líquido. En fin, para terminar de cerrar la válvula del tanque de gas y la historia, en la relación presión-temperatura, volumen y temperatura nada más, cuando uno reduce el volumen de un gas, se reduce la temperatura, y si ustedes se fijan, los cohetes que usan lo que se llama combustible líquido, porque el gas se hizo líquido, eso se quedó, es común encontrar que los tubos por donde están metiendo, o las mangueras por donde están metiéndole el hidrógeno y el oxígeno al tanque de combustible del cohete, la manguera o el tubo tiene hielo. Tiene hielo. Porque el vapor atmosférico que está alrededor del cohete, aquí hay vapor afuera, aunque no lo veamos, al estar en contacto con el tubo donde el gas disminuyó su volumen, baja la temperatura a tal valor que el vapor de agua se condensa, no solamente se hace líquido, sino que se hace sólido, se hace agua sólida o hielo. Por eso es que en las tuberías de los cohetes que usan combustible líquido, las tuberías tienen hielo. Eso es un aspecto de ingeniería, no es asunto de los biólogos, allá de los ingenieros, que deben considerar cuando trabajan con gases en los cuales están modificando el volumen, la presión y la temperatura. ¿Sí? Entonces es nada más un ejemplo de la vida cotidiana, cotidiana donde lanzan cohetes todos los días, no aquí, salvo el día de la Virgen de Guadalupe, que los cohetes usan combustible sólido. Qué bueno que no usan combustible líquido, de oxígeno y hidrógeno, porque si no ya no existía la Ciudad de México ni la Basílica de Guadalupe. ¿Vieron el accidente de Challenger? Ok. Entonces, voy a escribir la función invirtiendo la posición de las variables, de la variable dependiente y la variable independiente. Ojo, no significa que esta función sea igual a esta, no, porque esta está simplemente expresando de manera invertida las variables, pero esta no es la ecuación o la función variable de esta. ¿Por qué? Porque la función variable es la logarítmica, la función inversa. La función inversa de la exponencial, esta es una exponencial, aquí está. La función exponencial y igual a b a la x, y igual a b a la x, es una función exponencial. La función logarítmica es la inversa de esta, de la exponencial, solo que le puse esta para no escribir aquí todo, función exponencial.
Sin embargo, para verla a la función logarítmica de esta, me conviene cambiar la posición de x y de y. Donde x es la variable dependiente, b es la base y y es la variable independiente. Recuerden que están escritas, dibujadas al revés. ¿Bien? Ok. Ahora, en este caso, la función logarítmica, vamos a poner aquí para x igual a b a la y, la función logarítmica es b b es la base, es log, la logarítmica. La logarítmica se indica inicialmente por la abreviatura log. El logaritmo de este número, el número y, el número x, el logaritmo de x es igual a y. Logaritmo de x es igual a y. ¿Y la base dónde está? El número b. El número b lo expreso aquí abajo. Están las tres cantidades, aquellas tres. 1, 2 y 3. Ahora, en este caso, y es el logaritmo o número logarítmico, también se le puede llamar. Es el problema de las definiciones, esas tenemos que escribirlas en español. B es la base, es el número base. Y x es el número de interés. Que se obtiene de elevar la base b a la potencia y. Sí, es un rollote, ¿no? Pero para tratar de entenderlo, vamos con un ejemplo que ya lo puse al final de la sesión de
pasada. Si el número base b fuera igual, pongamos a 1000, no, la base no puede ser 1000, puede ser 10. Este número que sea igual, el número que se obtiene al elevar la base a una potencia, que sea igual a, ahora sí, a 1000. ¿Sí? ¿Cuál es el logaritmo o número logarítmico de esta relación? Si esto lo estoy escribiendo, la base es b, sería esto igual, b es igual a 1000, no, a 10, perdón, 10, y esto es igual a 1000, ¿sí? X está aquí, esto es igual a 1000. Y es un logaritmo, es un logaritmo con número logarítmico que es la potencia y a la que elevo b, o sea, y la potencia a la que debo elevar la base b es la potencia. Esta es y. Y es la potencia. ¿A qué potencia debo elevar la base b para obtener la x, 1000? Y es un número que inicialmente no conocería. No lo conozco. Está aquí. Es como acá no conozco y, conozco x. Y está en función de x. ¿Sí? Y está en función de x. Esta es la función logarítmica de x. F de x igual a y, que es igual al logaritmo base b de x. Ahora, la base yo la debo conocer. En este caso la base es 10. ¿Sí? Ya, aquí la tengo. Conozco x porque finalmente x en esta función es mi variable independiente. Yo conozco x. X vale 1000. ¿Cuánto vale y? ¿A cuál potencia debo elevar la base b, 10, la potencia, para obtener el número 1000? ¿Cuánto? Al cubo. Entonces sería 10 será igual a 1000 si lo elevo al cubo. Déjate de payasar, Raúl, y pon ahí el número 3 y no trates de dibujar un cubo feo. Ahí está, elevado al cubo. ¿Cómo sé que esto es cierto? Porque esto es igual. Ya, para seguir, tratar de aprovechar el pizarrón. 10 por 10 por 10 es igual a 1000. Y 10 por 10 por 10 es igual a 10 al cubo. ¿Bien? Okay. Ya. Pero recuerden que x es la variable dependiente, la variable independiente. Entonces, x puede valer 1000, puede valer 100, puede valer 10. ¿Para qué me sirven las funciones a las que estamos llamando logarítmicas? Ya perdí el tablón. No, aquí está, no voy a hacer.
Es que este pulmón rosa está muy pálido. Vamos a seguir con esto. Hemos visto las funciones potenciales, las de potencia, ¿sí? Recordemos que son y es igual a x a la n. Podemos poner p, podemos poner n, podemos poner a, una constante. ¿Cómo se ven estas normalmente? Por ejemplo, la de la parábola, lo que vemos es que el valor de y cambia mucho con pequeños cambios en x. Y es una parábola. En el caso de una parábola con esta función, sería una parábola cóncava abajo, que es una parábola así. La opuesta sería una parábola cóncava arriba. Si dibujamos nada más la mitad, vamos a decir, de valores mayores de 0 para x, vamos a ver que sería una curva que con pequeños cambios en x tiene grandes cambios en y. Incluso hemos visto que me cuesta trabajo dibujar en el pizarrón, tanto que por eso está muy técnico. Ahí están los dos puntos de alguna parábola que quedó por ahí. Bien. Entonces, a veces tenemos problemas en la representación de estas funciones, las de potencia. Vimos también después las funciones exponenciales, con las que mucha gente se asusta. Hace más de 2 años mucha gente se empezó a asustar cuando dijeron, es que ya la curva ya es exponencial, la curva ya es exponencial. Bueno, sí, y la de la pandemia. Pues sí, así es, ¿y qué quieres que haga? Así es. Exponencial no quiere decir fea, grande, mucho, no. El problema es que la curva también es parecida a las de potencia, también en pequeños cambios de x cambia mucho. Bien. ¿Cómo son las funciones logarítmicas? Las funciones logarítmicas son inversas de las funciones exponenciales. Una función exponencial puede ser aquella en la cual, por ejemplo, más o menos recta, más o menos recta, x y y, voy a usar para poner la parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Oh, 8 contra 15. En X y Y. Veamos una función en la cual, exponencial, en la cual tengo este tipo de datos. X y Y. Esta es la tabla. Cuando x es igual a 0, y es igual a 0. Cuando x es igual a 1, y es igual a 10. Cuando x es igual a 2, y es igual a 100.
cuando x es igual a 3, y es igual a 1000, como que se parece a eso, ¿no? Cuando x es igual a 4, y es igual a 10.000, cuando x es igual a 5, y es igual a 10, 100.000, 6, 7 y 8, porque quité hasta 8. Ok. Sería 10 y 1000, 4, 5, 1 millón, 10 millones, 10 millones, 11 millones, 12 millones, ¿sí? 12 millones de aguacate. O sea, 12 millones. Pues tengan cuidado con eso. Dicen, te voy a dar 12 millones. Ah, sí, sí. Ya, pues aguacates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué número sería? 100 millones, ¿no? 100 millones. 10 millones. 1 millón. 100.000, 10.000, 1000. Ok. ¿Lo puedo graficar ahí? ¿Lo puedo graficar ahí? No. Ahorita vengo, voy a la azotea. No, no se puede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué puedo hacer? ¿Esta cosa qué función sería? Esta, dijimos, sería exponencial y sería y igual a... Es una función exponencial, por lo tanto es una base. ¿Cuál es la base? La base es 10. Es más, que no sería 0, sería 1. O déjenme ver, 0. Sí, sería 1. Y es igual a 1. Porque sería a la x. Cuando x es 1, cuando x es 0, 10 a la 0 es 1. ¿Sí? Entonces aquí, ya corregí. Cuando x es 10, cuando x es 2, cuando x es 1, es 10. Cuando x es 2, es 100. Cuando x es 3, es 1000. ¿Sí? Cuando x es 8, 100 millones. Esta es una función exponencial en la forma alfanumérica. Esta es la tabla de la misma función. Esta es una función exponencial en forma tabular. Y hacerla en forma gráfica, no manchen, no se puede hacer fácilmente. Sí la puedo hacer, pero voy a usar un rollo de papel de baño, yo creo. Sí, a lo ancho del papel de baño, trazo del 1 al 8, tal vez centímetros. ¿Cuánto tiene de ancho un rollo de papel de baño? No sé. Nunca lo he medido, además depende de la marca. ¿Sí? Y si viene con monitos, si monitos, si los han visto, es que uno tiene diarreas también esos. Si no, llevo uno material de lectura. Si no, llevo mi libro, que está un poco choncho. ¿Bien? O mejor me traigo otro libro. ¿Tiene 9 centímetros? Ah, 9 centímetros. Sí, sí cabe la gráfica. Sí cabe, ya vimos. Podemos usar un rollo de papel de baño para que podamos llegar a una escala con dimensiones de 1 centímetro, a una escala de centímetros. Tendríamos, ese rollo de papel de baño tendría que tener al menos 10 millones de centímetros, 100 millones de centímetros de largo. ¿Cuánto tiene de largo un rollo de papel de baño? No lo sé, no lo hagas. Pero si el único papel donde podríamos intentar hacer esta gráfica. O sea, es ridículo. Es incómodo, es impráctico. Es ridículo usar el papel de baño para eso, mejor lo usamos para otras cosas. Sobre todo cuando tiene diarrea.
Podríamos ir el largo de un cuadro y contar con eso. Ajá, ¿cuánto tiene? Si es cuadrado, porque algunos no son cuadrados, son rectangulares, supongamos que fuera de 10 centímetros. ¿Cuánto tiene? Él es biólogo experimental, no teórico. Si es un cuadrado perfecto, ¿De 9 por 9? 9,5 por 9,5. 9,5 por 9,5. Bueno, queda de tarea de cuánto tiene que ser, cuántas hojitas debe traer el papel de baño para que podamos graficar esa función tan simple. Vean, y igual a 10 a la x, con razón la gente se asustaba hace 2 años. Es que es exponencial, es que es exponencial. Sí, pues espérate, tranquilo. No es una función de 2 variables simples ni de una relación directa con el número 10. Es mucho más interesante esa función. Luego se las voy a mostrar algunos ejemplos de funciones exponenciales antes de que terminemos la clase. Me traje que parece que lo rescaté de la biblioteca de Alejandría, no de mi biblioteca. Es más, el pobre ya está un poco usado. Mi libro de fisicoquímica, Principios y aplicaciones en las ciencias biológicas, de los profesores Ignacio Tinoco Jr., Kenneth Sauer y James C. Wang, de la Universidad de California en Los Ángeles, creo que eran de ellos. Déjenme ver aquí su adscripción. No, en Berkeley, de la Universidad de California en Berkeley, y de la Universidad de Harvard, el profesor Wang. Traducción de Ángel Zapata, profesor emérito de la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Prentice Hall. ¿Se acuerdan lo que les dije cuando entré a la universidad? Edición 1978, primera edición. Título original en inglés, Physical Chemistry, bla bla bla. Este es de 1980, impreso en Madrid, España. ¿Sí? Vendido en México y comprado en Iztapalapa. No me acuerdo de dónde lo compré. Creo que lo compré para el curso de fisicoquímica. Y en lo que uno encuentra son, por ejemplo, la fisicoquímica de los gases. ¿Sí? Están aquí las variables que les comentaba hace rato: presión, volumen, temperatura, bla, bla, bla. ¿Y cuál es la relación entre el trabajo, la energía de los gases cuando realizan trabajo? Fíjate qué forma tiene la ecuación. Es más, toma y me la dices. ¿Cómo está escrita esa función? ¿Cuál es? Dice W. W, el trabajo, es igual a... Abajo aparece R, es reversible, trabajo reversible. En termodinámica, en estudio de la materia, de los gases, en termodinámica, la energía de la materia, de los gases, se consideran 2 tipos de procesos: los reversibles y los no reversibles o irreversibles. La vida, la biología, los fenómenos biológicos se pueden estudiar sus procesos de cambio de energía mediante las herramientas de la termodinámica. Y entonces uno mide cambios de energía en los sistemas biológicos, desde una molécula biológica, una proteína, un ácido nucleico, un azúcar, hasta un ecosistema. Para eso sirve la termodinámica. Los flujos de energía y materia en los ecosistemas se estudian con las mismas leyes con las que estudiamos los gases. Y necesitamos entender las matemáticas. ¿Ok? Entonces, simplemente REV es trabajo reversible, porque dependiendo de cómo se comporten los fenómenos pueden ser reversibles o irreversibles. La vida es un fenómeno termodinámico irreversible. O díganme, ¿ustedes van a regresar por donde salieron? No. ¿Sí? Inténtenlo y van a ver que su mamá los regaña. ¡Chamaco, sácate de aquí! Ok, el trabajo reversible más allá de que se es igual a... signo negativo y una integral. Una integral. La integral negativa de B2 y abajo B1. B2 entre B1. No, ¿Sí? no. Arriba B2 y No, abajo vete al resultado. Este de aquí. No, sí, díctame este. No, la integral definida. Este todavía no llevas cálculo, por eso. La integral definida.
son el intervalo de valores de la función integral. La integral desde B1 hasta B2 es del volumen inicial al volumen final de P mayúscula, del producto de la presión de minúscula, V por la derivada del volumen, igual a, y esto es igual a, me voy para abajo porque si no ya no saben el video, RT y menos, menos, sí, el signo no desaparece, está menos. Otra vez integral definida. La integral definida desde B1 hasta B2 y la derivada de B sobre B. de la derivada de B sobre B. sobre B. Igual. ¿Sí? Y esto es igual a menos R por T. Menos RT, es decir, R es un número constante, es la constante universal de los gases. T es la temperatura, que esto es cuando este fenómeno de cambio de presión respecto al cambio del volumen respecto a la presión es la temperatura constante. De hecho están las... ¿Ok? Y aparece ese signo de ahí. Ah, ya, recuerdan lo último que vimos la vez pasada, ln de B2 sobre B2 entre B1. B2 entre B1. Es igual. ¿Eso también? Es igual. No, eso ya es. Yo quería llegar a mostrarles esa expresión. Así, aquí sí les voy a enseñar. Más bien, les voy a mostrar. Esto es para un proceso donde, como en el globo, donde cambia el volumen del sistema. Cambia el espacio, se expande, vamos. Sería un trabajo reversible de expansión. Hay expansiones reversibles, o sea, puede expandirse y contraerse, y hay expansiones irreversibles como una explosión. En una explosión se expande y ya no hay contracción. Los sistemas biológicos se pueden presentar así, se comportan así. Es el fenómeno del crecimiento. El crecimiento es un fenómeno expansivo. Alguien diría, ya no debo comer mucho. Yo por más que intento, nada más no. Y esa es mi suegra que tengo las patas huecas. Bien, entonces, vemos cómo el trabajo, work en inglés, de un proceso reversible de comportamiento de gases es una función logarítmica, pero de base, no 10, de base E. Y es ahí, quién sabe por qué, pero la naturaleza así se comporta, como quién sabe por qué, pero pi está metido en la ecuación. Es un número constante que nos ayuda a describir el comportamiento del fenómeno. En este caso es el número E. Ln es el logaritmo base E o logaritmo natural, por eso es que se usa la n, para diferenciarlo de, aquí lo que voy a graficar no es la función esta, sino el logaritmo de logaritmo decimal de la base es 10, ¿sí? Donde y es esta, ¿sí? Ahí está. No, perdón. El logaritmo de y es igual a x. Porque es la función exponencial. Es la función exponencial. La función logarítmica es la inversa. Ahora sí. La inversa de esta sería y igual a 10 a la x. Esta es y igual a de x es igual a
de y es igual a x, porque es la inversa. ¿Sí? Aquí la función y es igual al del lado derecho está x, ¿correcto? La función logarítmica es la inversa, entonces paso la x acá. La función f de x es igual a y es igual a esto. La función logarítmica f de x, bueno, sería al revés, la inversa, f de y es igual a x. Bien. Y entonces x es igual al logaritmo base 10 de y. No es exponente. Base 10 de y. Ahí está. En otras palabras, ¿cuál es el logaritmo de 1? El logaritmo de 1 es 0. ¿Sí? El logaritmo de 10 es 1. El logaritmo, o sea, si elevo el 10, elevo el 10 a la 1, obtengo el 10. ¿Sí? El logaritmo de logaritmo de 10 de 100 es 2. Logaritmo de 1000, logaritmo de 1000 es 3. Entonces, esta gráfica, aquí cuáles son las cantidades, ya no son 1, 2, 3, 4 y 5. Son 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 10.000, 10.000, 100.000, bueno, 1.000.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Aquí parece como que me comí un 0, está ahí abajo. Y aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver si lo ven. El logaritmo de logaritmo de 1 es 0. Logaritmo de 1 es 0. ¿Qué es 0? Sí, es 0. Logaritmo de 10, logaritmo de 10 es igual a 1. Logaritmo de 100 es igual a 2. Logaritmo de 1000 es igual a 3. Acá está. Me quedo un poco abajo. Es así y así. Logaritmo de 10.000. Logaritmo de 10.000, base 10, es igual a 4. 1, 4 y 10.000. Está aquí. Logaritmo de 100.000 es igual a 5.
Logaritmo de 1.000.000 es igual a 6. 1, 2, 3, 4, 5. Logaritmo de 100.000 es igual a 7. Logaritmo de 10 millones es igual a 7. Logaritmo de 100 millones es igual a 8. ¿Qué forma tiene la función? Una línea recta, pero no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Es logarítmica. Y aquí lo que estoy graficando no es y, es el logaritmo de y. Logaritmo base 10 de y. Es esto. Estos valores. De hecho, en el eje yo no puedo poner nada más la pura y. Debo poner la variable, no es y. La variable es el logaritmo decimal de y, que es igual a esta x. ¿Bien? Entonces, aquí sí serían los valores de y, y el logaritmo decimal de y, que es x. Recordemos que la gráfica, la función logarítmica es la inversa de la exponencial. En la exponencial, en esta de acá, aquí es x y aquí es y. Lo voy a poner así, y. Más de que borrarlo. Esto es en la función exponencial. Lo que está en azul es la función exponencial. Pero la gráfica de y igual a 10 a la x es impráctica, llamémoslo. No la puedo dibujar. ¿Sí? Lo que sí puedo dibujar es su forma logarítmica o su inversa. La versión logarítmica la puedo graficar hasta en el cuaderno. Pero recordemos, es la función inversa. Este eje ya no es y en la gráfica roja. Este eje es x. En otras palabras, el logaritmo decimal de y, que es lo que estoy graficando aquí abajo. Aquí abajo, en la función exponencial, es x. En la gráfica roja, no es el logaritmo decimal de y, es solamente la variable y. Y, 0, 10, 100, 1000, bla, bla, bla. Estos números de aquí. Porque esta gráfica, esta función logarítmica, es la inversa de la función exponencial. Lo voy a dejar ahí un momento para que quienes quieran copiarlo lo copien, quienes quieran tomarle foto, tómenle foto, quienes quieran hacerle selfie, vénganse para acá. Ahí al gusto de conmigo. ¿Sí está entendible? Es fácil hacerse bolas. Yo me estaba haciendo bolas, yo me estaba confundiendo solito. ¿Sí? No necesito ayuda. Ok. En azul está la función exponencial, y igual a 10 a la x. Aquí está su forma alfanumérica, aquí está la forma de tabla o tabular. A la hora que la quiero graficar en x y y, en la gráfica cartesiana, no se puede. ¿Qué hago? Obtengo su inversa.
La inversa de una función exponencial es la función logarítmica. La que está en rojo es la función inversa de la exponencial que está acá arriba. Es la función logarítmica, por eso. ¿Por qué le digo función logarítmica? Porque el valor de x depende del logaritmo base 10 de y. Como en el comportamiento de los gases, el trabajo reversible de una expansión de un gas es una función logarítmica, pero con base e, no base 10, de este cociente, de un número racional, podríamos decir, de la proporción del volumen que ocupa el gas entre su estado comprimido y su estado expandido. O sea, esto realmente es pecata minuta, es pan comido, porque no es más que medir los valores si uno está haciendo el experimento, o agregar valores si uno va a hacer el experimento y uno quiere hacer la predicción para saber de qué tamaño hace uno el reactor. ¿Sí? No te vaya a quedar chiquito, o no te vaya a quedar sobrado. ¿Sí? Entonces tú te pones aquí a darle valores, pum, 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 pum. Y simplemente nada más acuérdate que en la calculadora tienes que apretar el botón que dice LN, no log. Porque aquí la base es 10 y aquí en esta esta es una función imaginaria, y igual a 10 a la x. Esta es una función real, de un fenómeno real, expansión de gas, y donde el logaritmo natural es el logaritmo base e o el logaritmo base 2.7, pongamos, no ponemos los demás decimales. ¿Sí? Fíjense la diferencia, no es lo mismo elevar 10 a la x que 2.7 a la x. ¿Cuál sería la función exponencial de esa? Así de simple como está aquí. Si la pudiéramos simplificar, vamos a decir el logaritmo base 2.7 de d, entre comillas. Pues, y esto es igual a el trabajo entre comillas. ¿Bien? ¿Cuál es la expresión exponencial de esta función? A ver, ¿cómo está allá arriba? ¿Se vale copiar? Tengo la igualdad, y la igualdad me dice que y está al lado izquierdo, la roja está al lado derecho, acá está del lado izquierdo, entonces aquí sería b entrecomillado, y del lado derecho, en la azul, tengo aquí está 2.7, acá es 10, acá debe ser 2.7, ¿sí? Elevado a la w. Esta es la función exponencial de esta función logarítmica, o esta es la función logarítmica de esta función exponencial. Acá tenemos y igual a 10 a la x, aquí sería b igual a 2.7 a la w. El volumen es igual a 2.7 elevado al trabajo. Así la leeríamos. O la puedo leer al revés. El trabajo es igual al logaritmo base 2.7 del cambio en el volumen. Finalmente esto está bien, ahora, ¿qué forma pueden tener las funciones logarítmicas? Pues en este caso sería como una línea recta. Y a veces salen así, a veces no. Depende de qué otros bichos raros tengamos metidos en las funciones. De hecho, para tener yo la función, pues aquí está, logaritmo natural, ¿okay?
O sea, hay otros, aquí está muy simple, x igual al logaritmo de y. Aquí es w es igual a menos el producto de dos números por el logaritmo de un cociente. Entonces puede tener otra forma la gráfica. Eso ya depende de cada función. Esto a lo mejor les parece conocido, en algún lado la he visto, pero no así. De hecho, la escribí yo en la clase pasada al final. Y eso se debe a lo que estamos midiendo, o la cantidad que más comúnmente uno como biólogo se encuentra expresada en estas funciones logarítmicas. Recordemos, la función logarítmica es que una cantidad depende del logaritmo de otro. Normalmente, cuando uno ya trabaja directamente las funciones logarítmicas, uno las escribe pues, como cualquier otra función. Y depende de x. ¿Sí? Entonces, en términos generales, las funciones logarítmicas f de x serán iguales al logaritmo. Bueno, aquí puede haber otros términos. Podemos decir a logaritmo base b de x. Por lo tanto, para que esto quede claro, f de x, la función que siempre decimos que es igual a y entonces será igual a a por el logaritmo base b de x. Esa sería la forma general de una función logarítmica. Ya. ¿Sí? Aquí la puse así porque quería yo llegar a atar el hecho de que estos dos tipos de funciones, las exponenciales y las logarítmicas, están relacionadas. Las logarítmicas son las inversas de las exponenciales, o las exponenciales las podemos ver como las inversas de las logarítmicas. Pero cuando uno trabaja un tipo de función en particular, siempre la variable independiente es x y la variable dependiente es y. En esta función exponencial, la variable independiente es x, que es el exponente o la potencia, y y es la variable dependiente de x. En una función logarítmica cualquiera, x es la variable independiente y y es la variable dependiente. ¿Bien? El valor de y depende de x, pero en su versión logarítmica. O sea, no puedo poner el valor, no puedo usar el valor de x para decir que este valor de x es igual a y. Tengo que obtener el logaritmo del número. Puede ser a la antigüita con las tablas o puede ser a la moderna con la calculadora. Y entonces estaré graficando x contra y hay que ver cómo sale. ¿Sí? Cualquier función logarítmica. Ahora, un ejemplo de función logarítmica que uno como biólogo se topa casi todos los días, a menos que como yo sean biólogos teóricos, entonces de esa manera se escapan. Curioso, biólogo experimental teórico. Muchos años fui biólogo experimental, hacía yo investigación experimental. Nada más que era muy cara, entonces pensando en mi conciencia como científico en un país del tercer mundo, decidí mejor hacer investigación teórica, es más barata. ¿Qué necesitas? Un cerebro que funcione, más o menos. Papel y lápiz. Ahora sí que mi calculadora, para eso tienes dedos. Te ayuda la calculadora, un ábaco o una computadora. Entonces, como biólogo uno se suele topar con esta función logarítmica. La acidez. La acidez la podemos medir mediante números. El número que usamos para la acidez, lo solemos llamar pH, pinche histeria, potencial de hidrógeno. Potencial de hidrógeno.
Eso viene de acá, por cierto, viene de la termodinámica. Eso se los dejo de tarea. Bien, entonces. Y uno se encuentra en los libros de bioquímica, de biología, la fórmula o la función logarítmica del potencial de hidrógeno, que es un número que depende de otro, en forma de logaritmo, por cierto, base 10. Le llamamos también decimal. Al logaritmo base E le llamamos neperiano. ¿Por qué? Por la N. Solamente por eso, por la N. Es mejor que decirle oiliriano o oileral, decimal, oileral, 2.7 al, en fin. Es el logaritmo decimal del número que uno tiene aquí. Es un número experimental, o que se puede calcular, pero es real, tiene que ver con algo que existe, que es materia, y la materia existe en forma, en este universo, en forma de átomos. A veces en forma de compuestos formados por más de un átomo, digamos compuestos moleculares. En este caso podemos representarlo por un solo átomo, el átomo de hidrógeno, pero con una característica químico-eléctrica o electroquímica, con carga positiva o ionizado. Un ion es un átomo con... Un ion es una partícula cargada. La partícula puede ser atómica o molecular, es decir, formada por un átomo o por varios átomos en un compuesto. Entonces, en el caso del pH se refiere a la concentración de hidrógenos, pero si uno lo quisiera ver así, la acidez igual a la concentración de hidrógenos, obtendríamos una gráfica como una cosa así, una bestialidad horrible, difícil de manejar y a veces está de entender. ¿Cómo puedes entender que, por ejemplo, uno puede tomar un vaso con agua y el vaso con agua es de agua potable, agua dulce, es normalmente ligeramente ácido? El agua potable, de hecho, debe ser ligeramente ácida. Si no es ligeramente ácida, entonces no te tomes esa agua. Algo puede tener que esté cambiando su acidez. El valor de la acidez del agua potable debe estar entre 6 y 6.5. Digamos alrededor de 6. Incluso puede estar un poquito numéricamente por debajo de 6. 5.8, 5.9. ¿Qué pasa si les digo yo que me encontré una sustancia que en lugar de que tenga una acidez de 6 como la del agua, tiene una acidez de 3? ¿Será la mitad de ácido que el agua? Si la relación acidez, número de pH, fuera así, de alguna manera, de tipo lineal más o menos, pues sí, efectivamente sería 2 veces esto. Por eso me da 3, la mitad. Pues no, es 1000 veces más ácido un compuesto o una sustancia que tenga un pH de 3 que un pH de 6. ¿Por qué? ¿Cómo es esta cantidad, esta tercera respecto a la segunda? 10 veces más grande. De hecho, la primera es 10 veces más grande que la segunda es 10 veces más grande que la primera. Esta es 1000 veces 3 más grande que la primera. 1000 de esas juntas. Algo equivalente sería la acidez de 6 comparado con 3. Esto ya me está dando idea de que el concepto de acidez, el fenómeno de acidez, no se comporta de manera lineal, deberá ser no lineal. La pregunta es, ¿lo podré explicar o se comportará o lo describirá una función de potencia o potencial o una función exponencial?
Tal vez una función exponencial sí, pero ya ven que son medio engorrosas para trabajar. Podemos trabajar en su forma de función logarítmica o la inversa. Y es por eso que el valor de acidez efectivamente es directamente proporcional al logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Pero hay un pequeño detalle. La concentración de iones hidrógeno no tiene que ser muy grande para que una sustancia sea excesivamente ácida. Con poquito que aumente fíjense, es concentración, no cantidad. Es concentración de iones hidrógeno. Como concentración, entonces, la concentración de iones hidrógeno se define como la cantidad de iones hidrógeno divididas entre unidad de volumen. Tengo una cubeta de 1 litro. No es lo mismo que tenga 10 de estos en 1 litro a que tenga 100 de estos en 1 litro. El volumen es el mismo, pero la cantidad es mayor. No depende, este fenómeno de acidez no depende de la cantidad de iones de hidrógeno, depende de qué tan concentrados estén. Cantidad de estos entre volumen, es decir, es un número en realidad racional. Es una relación entre dos cantidades. La cantidad, esta la medimos, los H más, los medimos en unidades molares o moles. Y el volumen lo medimos normalmente en centímetros cúbicos o, en decímetros cúbicos o litros. Un decímetro cúbico, hablando de cubos. Ya, un decímetro cúbico es un litro. Una cantidad de moles de esto, una mol de ácido de iones de hidrógeno, por ejemplo, en 1 litro me daría una solución 0 molar. No, 1 molar, perdón, 1 molar. 1 entre 1 me daría 1 molar. ¿Cuál es el logaritmo de 1? 0. Tendría un pH de 0. Una mol de iones de hidrógeno en 1 litro tendría entonces un pH de 0 si la relación fuera así. Normalmente uno encuentra esto con menos en cada unidad de volumen. Por decir algo, lo puedo encontrar en el caso del agua líquida, el agua potable, el agua potable. Yo voy a encontrar entonces en el agua potable voy a encontrar aproximadamente 0.00001 moles de iones de hidrógeno. O sea, es un número muy pequeño, sería un millonésimo. ¿Sí? Un millonésimo. ¿Cuál es el logaritmo de un millonésimo? El logaritmo decimal, saquen su calculadora y calculen el logaritmo decimal, o sea, base 10, no ln, sino log, de este número, de un millonésimo. Son 5 ceros y el 1. Yo lo que hago es contar los ceros contando el 0 después del decimal. Bueno, antes del decimal. A la izquierda del decimal. ¿Cuánto? El logaritmo base 10
de 0.000001 es igual a menos 6. ¿Sí? Ok. El logaritmo de 1.000.000 es 6. Este es un millonésimo. Estos son 100 millones. No, 100 millones. Un millón de veces. Esto es un millonésimo de veces, 1.000.000 de veces. La potencia es la misma. ¿Sí? La potencia es la misma. Pero esta es negativa y esta es positiva. Entonces, si yo quisiera usar un número para hablar de acidez, expresándolo de forma logarítmica, obtendría números negativos. Mi gráfica estaría ahí abajo. La gráfica de pH. Y sin embargo, si ustedes ven en sus libros de biología o de química, la gráfica de pH está para arriba. ¿Sí? De hecho, en este libro también, en ese capítulo, también habla de acidez. La acidez es un fenómeno físico-químico. Propiedades físicas de materia. Química. ¿Bien? Bueno, ¿cómo arreglamos este lío? Lo multiplicamos por menos 1. Y entonces, el pH de esta agua es igual a 6, no a menos 6. De ahí la corrección que me hicieron ustedes al final de la clase pasada, el profesor, no es pH más pOH es igual a 14. ¿Sí? Yo me estaba haciendo camotes con este triste signo negativo. Entonces, por eso es que la función que describe la acidez como pH o potencial de hidrógeno es menos logaritmo de la concentración de protones. Así lo leemos normalmente en biología. No es menos, es el logaritmo de la decimal de la concentración de protones multiplicado por menos 1. El logaritmo base 10 de la concentración de protones del cuerpo de agua, de la laguna, del océano, del agua potable, por menos 1. ¿Bien? Y para terminar, les voy a poner aquí en el pizarrón para que se diviertan lo que resta del mes. Algunos ejemplos que pueden ser reales o no de funciones exponenciales y que las cuales podríamos quizá verlas más fácilmente, trabajarlas mejor si las expresamos en su forma inversa, que sería su versión logarítmica. Eso sería cosa que tenemos que trabajar posteriormente. Los ejemplos de funciones que les quiero poner de funciones exponenciales son varias que me he puesto a jugar aquí. Tengo una aplicación en tableta que me permite graficar funciones. Lo que tengo que hacer es escribirla bien. Si la escribo mal, no sale. Y como esta hay un montón de software disponible libre para poder trabajar modelos matemáticos simples o complejos. Entonces, algunas funciones exponenciales. Algunas son, no tienen un sentido real tal vez, pero se ven bonitas. Y es igual, eso sería una función trigonométrica, el seno de E elevado a la X. Por eso es una función exponencial. E es un número constante, el número de Euler. El seno del número de Euler elevado a la X. ¿Cómo se ve? Tabulen, grafiquen. Bien.
Traten de hacerlo incluso con valores que sean desde -5 por unidades hacia valores mayores positivos de x. Otra, fíjense, nada más cambiando el orden de los términos, de los componentes de la función, e a la seno de x. Otra, y igual a el seno de e a la x. ¿Cuál es la diferencia respecto a la de arriba? Que primero elevo la e a la x y al resultado de la potencia le calculo el seno. Aquí no, aquí es el seno de e a la x. O sea, es todo esto y luego la x. O sea, el seno de e a la x. Aquí es e a la x y luego el seno. Tengan mucho cuidado con la jerarquía algebraica de las funciones. Están marcados precisamente por los paréntesis. Nada más por no dejar y igual a e a la x. Y luego viene esta que está interesante. Y igual a 15 por e elevado a la menos paréntesis, otro paréntesis, otro paréntesis, hay oferta de paréntesis, x menos 10 al cuadrado entre 32 y cerramos el paréntesis. Y la última sería esta misma, y igual a, con algunos cambios, menos 15 por, vamos a poner así incluso, menos 15 por x menos 10 por e elevado a la menos, es lo de acá arriba, dos paréntesis, x menos 10, paréntesis, cuadrado, paréntesis, entre 32, paréntesis, sobre 16. Nos vemos mañana. No es para mañana, no se asusten.